Hola de nuevo. Hola de nuevo. Parece que pues este es el primer intento de hacer una grabación que después vamos a subir a YouTube para pues que no se detengan las clases. En otras circunstancias a lo mejor esto hubiera sido em, una pequeña pausa, pero pues como estamos en cursos de verano y esto tiene que ser intensivo, pues vamos a seguir dándole candela, ¿no? La clase pasada nos quedamos con el tema de estoicismo y epicureísmo. Ya estábamos en las últimas secciones y estábamos en la labor de poner algunos ejemplos de qué era esta llamada vida alegre y armoniosa, serena y alegre, muy estoica, que pues desde luego es muy distinta con lo que va a ser la ataraxia de los epicureístas. Entonces, ya desde el principio les había puesto este ejemplo, esta pequeña situación que es una metáfora, pero también que habla muy bien de esta actitud estoica. Entonces, me voy a tomar la molestia de leerlo. Espero que ustedes lean conmigo y podamos pues tener algún tipo de retroalimentación, algún comentario, alguna pregunta que podamos dejar pues ahí para las participaciones cuando regresemos a las actividades pues en línea como con naturalidad. Entonces, comentábamos. Em, es como cuando debemos navegar. ¿Qué está en mis manos? La lección de piloto, de los marineros, del día, del momento. Después viene la tempestad. ¿Qué debo hacer? Mi papel se ha terminado. Corresponde actuar a otro, al piloto. Pero al barco se hunde. ¿Qué debo hacer? Me limito a hacer lo que está en mi poder. Ahogarme sin miedo, sin gritos, sin recriminar a Dios, sino pensando que lo que he nacido debe también perecer. Yo no soy eterno, soy hombre, parte del todo como la hora es parte del día. Debo venir como la hora y pasar como la hora. ¿Qué me importa cómo pasó? Si es ahogándome o por una fiebre. Debe pasar por cualquier medio de esta clase. Entonces, en el fondo esta situación, que es un poquito acerca de lo que nos habla, pues no es otra cosa sino esta situación como de resignación, de actitud estoica. El destino viene sobre nosotros y si acaso a nosotros nos toca hacer nada más, sino elegir a una parte de nuestras circunstancias. Y ya lo veíamos desde antes, existe esta separación en la que por un lado está lo que depende de mí como tal y lo que no depende de mí. Entonces, en mi fuero interno, en mi barca, por decirlo con la metáfora, con mis decisiones, me toca elegir lo que está adentro de mí. Es decir, eh, quién va a ser mi capitán, en qué momento voy a embarcarme, quién va a ser la tripulación, etcétera, etcétera. Y esto pues lo podríamos tomar como una metáfora de esas circunstancias del fuero interno que podemos sí controlar, ¿no? Ya lo decíamos, como las pasiones, como nuestra recepción, nuestras expectativas y cosas semejantes, ¿no? Y ya por el otro lado está lo que viene de fuera, ¿no? La tempestad frente a la cual no podemos hacer absolutamente nada. Podemos coincidir todos en que al final de cuentas el destino es em, lo que va a prevalecer sobre nosotros, pero también que el destino de alguna manera es la muerte. Entonces, todo pues ensambla muy bien con esta metáfora. Habrá que tener una actitud estoica frente a las circunstancias exteriores que nos puedan llegar a mm, poner en conflicto, ¿no? Entonces lo dejo por ahí y también lo comento. Disculpen un poco mi lectura atropellada. Pero vamos allá, hay más ejemplos de esta actitud estoica. Pasamos todo lo que ya habíamos visto ayer. Dewey es un ejemplo perfecto de esta actitud estoica. Aparentemente, él comprende que su vida está rodeada de desgracias porque su familia es, por decirlo menos, conflictiva y como un mecanismo
para encontrar por lo menos algún tipo de placer o para evadir el dolor que representa una vida conflictiva, complicada, él dice, bueno, voy a decidir no esperar nada de ustedes. Pero en el caso en particular de Dewey, parece que eso no fue suficiente porque aún a pesar de modular en cierta medida sus expectativas, sus pasiones y ser apático frente a las circunstancias, él pues termina siendo decepcionado en su cumpleaños, ¿no? Ahí está. Eh, Bien, entonces otro ejemplo, otro caso de esta actitud estoica. Entonces pasábamos por control de las pasiones, apatías, lo que es el individuo virtuoso. Esto también es súper importante. El virtuoso, por lo menos para el pensamiento estoico, es ese que tiene la capacidad de comprender y aceptar las determinaciones superiores de la vida o las determinaciones exteriores, ¿no? Como era en el ejemplo de la barca, esa tempestad que se nos viene encima, el virtuoso, el sabio dirá, ok, lo entiendo y lo acepto. Pero no olvidemos que esto habla también de una postura determinista frente a la vida. Un determinismo duro que viene de una concepción específica de una cosmovisión estoica. Entonces, vamos un poquito más allá. ¿Cómo es posible alcanzar algún tipo de libertad partiendo de este determinismo duro? Lo cierto es que no podemos buscar la libertad desde fuera de nosotros, porque las cosas que están fuera de nosotros no las podemos controlar y son fuente de dolor. Tenemos entonces que buscarlas dentro de nosotros. Y para eso aparece la figura del sabio estoico que comprende esto externo, ya lo comentábamos, lo acepta y lo comprende. Y simplemente, ¿no? Así, él lo acepta y lo comprende. Y a mí me parece maravillosa esta pequeña escena de, si no me equivoco, se le llama El látigo del diablo, de Harry Potter, la primera película, en la cual encontramos dos actitudes distintas frente a esta situación que parece perdida, ¿no? Por un lado está Hermione con una actitud completamente estoica, inocua. Ella toma la situación, eh, la entiende y la comprende. Lo que pasa es que sus conocimientos la hacen darse cuenta de que probablemente muera más rápido y sufra en su muerte si lucha en contra de em, en contra de esta rama árbol mágico que es el látigo del diablo. Entonces, luego está el caso, ¿no?, de este Ron y de Harry, que ellos se encuentran en la misma situación de Hermione. Sin embargo, el caso es que están sufriendo más. ¿Por qué? Porque se resisten, porque no entienden, porque tratan de luchar con todas sus fuerzas en contra de pues, esta situación crítica, ¿no? Que es haber visto su vida en riesgo por estar ahí en el látigo del diablo. Em, y bueno, ¿por qué esto es un caso ejemplar? Porque aquí aparecen dos posturas, dos situaciones de libertad. Por un lado, la libertad estoica sería más bien con Hermione, puesto que a pesar de estar igualmente determinada por la racionalidad del logos o por este determinismo de la ley superior, eh, para dentro de sí, ella encuentra esta alegría, esta paz, esta comprensión, como lo decíamos, alegría serena, ¿no? Y esto es una libertad que los otros no tienen, porque Ron y Harry van a estar peleando constante y interminablemente
con las ramas, y esto es también una metáfora de la vida, ¿no? Es más libre el que comprende y acepta que el que lucha y desespera. Em, sí. Así estas cosas. Por supuesto que no es una libertad entendida em, como esta posibilidad de hacer o emancipación del destino o cosas por el estilo. Pero pues esto tiene que ver con que de un inicio la postura es hay un determinismo absoluto. Cualquier otra postura acerca de la libertad que sí permita más flexibilidad, que no asuma un destino determinado y cosas por el estilo, por supuesto que va a concebir otro tipo de libertad. Pero en términos escépticos, y una vez que hemos aceptado esta suerte de determinismo absoluto, lo único que queda es actuar como Hermione. Y vemos esta cara que por amor de Dios es de resignación y si acaso, mm, bueno, no sería un ejemplo de alegría serena, pero sí de que está sufriendo menos que Ron y que Harry. Y y esto es estoicismo así eh, fuerte, por decirlo así. Y hay muchísimos más ejemplos de esta actitud estoica. Vamos a ellos, que también ya se los tenía preparados desde la ocasión anterior, pero pues por lo que ya sabemos, am, pues no estamos pudiendo tomar la clase, el curso como debería ser. Entonces, encontré por aquí un par de ejemplos que me parecen bastante divertidos. Encontré un tweet hace no mucho de una persona que se va a tomar, a echarse una michelada. Y para los puristas de las micheladas van con sus salsas, si acaso su clamato, el limoncito, sal y bueno, todas esas cosas que se nos hacen agua a la boca. Pero hay quienes crearon las gomichelas, que crearon las chelas con caldo de res y otras atrocidades. Em, la situación es aquí que vas, pides una michelada normal y de repente tu michelada tiene una paleta. Lo que correspondería en este caso es simplemente aceptarla con estoica actitud y comprender a lo mejor. Entonces, un caso. Ahora, más personalmente, otro ejemplo. Una ocasión fui yo a una reunión a la casa de unos yucatecos que, bueno, si no lo saben, los yucatecos tendrán muchas cosas buenas, muchos platillos muy sabrosos, pero en esa ocasión nos sirvieron algo que era un caldo de ancas de rana que no era precisamente sabroso. em, y bueno, a lo mejor mi paladar no está bien entrenado, pero el caso es que pues era algo pues por no ser despectivo, simplemente era algo no precisamente de mi gusto. Lo que tocó fue darle fin a ese caldo de ancas de rana hasta que ya no quedara nada, eh, sin expresar ningún gesto de desagrado, ni mucho menos. Y esto es también una actitud estoica, ¿no? Enfrentarse a las vicisitudes con una actitud de imperturbabilidad, ¿no? Controlando, por supuesto, las pasiones. Que a lo mejor lo más correcto de inicio hubiera sido, pues simplemente no dar inicio a mejor dicho, no dar inicio a mis expectativas y a mis pasiones sobreestimuladas, ¿no? Em,
Y así un montón de situaciones, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado también en una cena familiar con ese lado de la familia que es terriblemente conservadora y mm, pues nos toca simplemente guardar silencio de un modo estoico? Porque a pesar de que para nuestros adentros quisiéramos arrancarle la cabeza a cada uno de los eh, pequeños conservadores ahí, o simplemente personas que no coinciden con nuestra forma de pensar, pues es a lo mejor lo más mm, socialmente aceptado, ¿no? Como no terminar haciendo de eso un campo minado, conflictivo de por lo menos guerra, ¿no? Entonces, otras situaciones ahí donde estas actitudes estoicas tienen lugar. Y esto es, pues ya haciendo un poquito de alusión más a situaciones específicas, concretas, que no son más familiares. Entonces, em, vamos con más ejemplos. Ya el último que les quería enseñar era este de un amigo que soporta estoicamente una golpiza. Creo que no hace falta explicarlo más, pero la expresión se usa con cierta asertividad, ¿no? Con cierta, de una manera ciertamente correcta, porque incluso hasta en los juegos de póker, en los juegos de azar, tenemos nosotros que responder con una actitud estoica, porque si las alegrías, porque si el entusiasmo de haber tenido una buena mano se nos sale en una expresión, entonces va a ser pues, nuestro fin, nuestra ruina en ese juego. Y le podemos llamar cara de póker o actitud estoica. Bien, bien, bien. Espero que haya quedado más o menos claro esta serie de ejemplos. Em, Pero bueno, no termina aquí. Si hubiera dudas, por favor, comuníquense conmigo, lo dejamos en los comentarios y lo comentamos, lo platicamos la siguiente ocasión. Finalmente, todo lo que estuvimos trabajando es dar vueltas sobre el pensamiento estoico para llegar a una conclusión de tipo ético. No olvidemos, pues, que es clase de ética, pero todo tiene un trasfondo que, por lo menos en las filosofías antiguas, terminaba por entrelazarse todo mutuamente hasta ser un robusto de teoría y de postura ética en concreto. Entonces, con todo lo que hemos dicho ya, podría sonar a que frente al mundo y a las vicisitudes de la vida, lo que nos queda es reaccionar de una manera que podríamos llamar como ser una simple piedra que va siendo llevada por el río, o simplemente en nadar de muertito, o ser así como indiferente, pero en este punto como llamémosle inconsciente, ¿no? Lo mismo da ser una hoja que ser un ser humano, que ser un perro. Pues la postura ética dista un poco de esto. De hecho, muchísimo. Y lo que nos dirá es que si esta ley superior ya ha determinado un destino para cada uno de nosotros, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es responder cumpliendo lo mejor posible este destino, esta naturaleza. Y para cumplir lo mejor posible esta naturaleza, por supuesto que hay que ser en cierta medida sabios. Sabios porque, no lo olvidemos, sabio es el que comprende y acepta. Entonces, esa comprensión y aceptación implica llevar a cabo nuestro papel lo
más adecuadamente posible. Y hay muchos ejemplos, y de hecho, si no me equivoco, es Séneca de donde sacamos esta cita que me parece bastante ilustradora. Y dice, si quiere que desempeñes el papel de mendigo, hazlo lo mejor que puedas. E igualmente, si quiere que hagas el papel de un príncipe, de un plebeyo, de un cojo, etc. ¿Quién es el que quiere? Esta ley superior, esta determinación absoluta. Y esto ya nos da, de esto ya podemos decirlo como concretamente como una postura ética fuerte. Recordemos, ¿no? Las posturas éticas no nos señalan lo que es bueno o malo, sino nos dan esa guía, por lo menos en teoría, que define lo que va a venir a ser nuestro actuar. Es una guía, ¿no? Y por eso, tengámoslo presente, es prescriptiva. Entonces, bien, hay que hacer lo que nos haya tocado hacer de la mejor manera posible. A eso podríamos reducir la postura ética de los estoicos. Bien, 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 bien. Sí, si no hay ninguna duda, que espero que la haya y que la podamos comentar en lo próximo, vamos a ir con esta siguiente filosofía, que es la de los epicureístas. Y ya como concluido esto, también vamos cerrando con esta clase, que es epicureísmo y estoicismo. Un segundo, por favor. Bien, bien, bien. Uno también tiene que responder con cierto estoicismo a estas circunstancias de no poder conectarse al internet y todas estas minucias que terminan por ser un tanto molestas. Bien, comentemos ahora sí esto que es el epicureísmo. Los epicureístas, como los estoicos, son unos hippies, son los hippies de la antigüedad. Y como tal, pues su pensamiento coincide. ¿Por qué son unos hippies? Porque, quizá a lo mejor me faltó comentarlo, pero posturas éticas que hablan acerca de hacer lo mejor posible en el lugar en el que estés, también abren una puerta que no existía en la antigüedad, que era el espacio para que se integraran los esclavos, las mujeres, los extranjeros, las personas con discapacidades, etcétera, etcétera. Aunque no lo pareciera, se pecaba constantemente de cierto racismo, y xenofobia y misoginia en la antigüedad. Entonces, era imposible pensar que un esclavo pudiera siquiera acercarse a la filosofía porque, por lo menos en los espacios de filosofía como los platónicos o aristotélicos, pues no era posible que un hombre que no fuera libre y que no tuviera ciertas condiciones fuera intelectual o se atreviera a acercarse a la filosofía. En estos casos la cosa es distinta, sí se puede y por eso son unos hippies. Ahora, continuando con los epicureístas, extraje un par de cosas que me parecen fundamentales. Primero, a esto le vamos a llamar una ética hedonista, vamos a dejarlo así, en la búsqueda constante del placer. Sostienen una suerte de determinismo absoluto como lo hacían los estoicos, importante, y nos dejan esta frase que a mí me parece magnífica, que es: hay que cultivar tu jardín, hay que cultivar tu propio jardín, que nos habla un poquito de esto que es un trabajo como de introspección, un trabajo que va sobre el individuo y no a tratar de transformar o a atravesar
las cosas que ocurren fuera de nosotros. Y por eso estas dos posturas tienen perfecta coincidencia. Ante un determinismo absoluto y una libertad que se ve bastante tropezada, lo que nos queda es cultivar nuestro propio jardín, trabajar en nuestra espiritualidad o simplemente en nuestro fuero interno. Esto puede tener muchas interpretaciones, pero ese es el sentido profundo que sostiene. Entonces, eh, para entrar con los epicureístas hay que tener claro una cosa. Son hedonistas porque buscan el placer y por lo tanto también la felicidad, pero ellos tienen una comprensión particular de lo que se entiende por dolor. ¿Ok? Primero, la fuente del dolor siempre es externa. ¿Por qué externa? Sostienen la misma lógica que los estoicos, porque lo que está fuera de nosotros es algo que no se puede controlar. Y querer controlar las cosas fuera de nosotros probablemente nos va a provocar mucho, mucho dolor. Y la otra parte es que el dolor se va a tratar de rechazar, cueste lo que cueste. Y no solamente se quedan en el dolor como, no sé, estos estímulos negativos físicos o la decepción o el deseo exacerbado. No solamente es el dolor en esos términos, sino también en términos de posible dolor. Toda potencial fuente de dolor se tiene que rechazar. Y esto es bastante absoluto, bastante determinante. ¿Por qué? Porque pensemos en las posibles fuentes de dolor que hay a nuestro alrededor. Es una posible fuente de dolor que el día de mañana ya no haya, ya no podemos terminar la preparatoria, ¿no? Por cualquier situación. Entonces, los epicureístas dirían, bueno, la educación de la preparatoria es una posible fuente de dolor, hay que rechazarla. Tener una pareja, por supuesto que también es una posible fuente de dolor, ¿no? Porque así como te provoca el placer del noviazgo y el entusiasmo, al final la decepción es ineludible, ¿no? O el dolor que viene de esto. Lo mismo exactamente con nuestros deseos excesivos, ¿no? Esto que podría ser desear, querer incansablemente buscar, no sé, tener un auto, tener una casa lujosa, tener el iPhone, el teléfono de la última generación, tener cierta cantidad de dinero. Estos son tipos de cosas que están fuera de nosotros, que no podemos controlar y que nos van a provocar un dolor. Entonces, aquí hay una pequeña lista de cosas que corresponden a esto que no se puede controlar, que es externo. Por ejemplo, la fama, no podemos tener control sobre la fama, la admiración que nos tengan otros, las posesiones, bienes materiales e incluso el placer, como esto que les digo que es el amor y cosas por el estilo. Entonces, a lo mejor están un poquito todavía más radicales que los estoicos, pero ellos siguen en una contienda fuerte en contra de cualquier fuente de dolor. Y esto yo creo que nos puede remitir a el típico estereotipo de monje budista que deja todos sus bienes familiares, todos sus lazos interpersonales y se dedica a la meditación. Pues no está nada, nada, nada lejos de eso, porque finalmente rechazar cualquier fuente de dolor también es rechazar prácticamente cualquier relación interpersonal o el rechazo a cualquier bien. Y a esta postura
a esto que es la búsqueda de placer entendida como ausencia de dolor, la llaman ataraxia. Y se logra a partir de la renuncia de los bienes materiales, la renuncia de las potenciales fuentes de dolor, y el control, sumisión, erradicación de nuestras pasiones. Porque son nuestras pasiones, nuestro deseo excedido, y este deseo que la mayoría de las veces es incansable, es decir, siempre se desea algo y se sigue deseando algo hasta el infinito, pues son el rechazo a todas estas cosas lo que nos va a permitir este estado de imperturbabilidad o también dicho ataraxia. ¿De acuerdo? Entonces hay una diferencia, por supuesto, entre la apatía y la ataraxia, que bueno, hay que tenerlo bien claro para poder separar los dos conceptos a la hora de estar en el examen. Entonces, el placer se entiende, hay que hacerlo como condensado de nuevo. El placer se entiende como ausencia de dolor y a esta ausencia de dolor se le va a llamar ataraxia, que, importante señalarlo, es un pequeño como estado de contemplación, ¿de acuerdo? Por supuesto que hacen uso de las potencialidades, las facultades humanas que son la racionalidad. No dejan de ser en este sentido un poquito aristotélicos porque siguen diciendo, bueno, de la naturaleza del alma humana está principalmente la racionalidad, ¿no? Y, bueno, siguiendo esa idea, placer como ausencia de dolor traducido en ataraxia está vinculado con esta actitud contemplativa, profundamente intelectual. Entonces, pues ya no solamente se centran en la comprensión y en la aceptación, ahora la situación es la ataraxia, ¿no? Entonces, tengámoslo presente por ahí. Ahora pensemos, hay cosas que por supuesto no se pueden renunciar del cuerpo, que a pesar de estar ahí nos pueden provocar algún tipo de dolor. Pero, pues por supuesto que si renunciamos, por ejemplo, a la comida y a tener hambre, lo que nos queda es la muerte. Entonces, también se fijan ciertas cosas que son necesarias para la ataraxia. Entonces, se reducen estos 3 puntos. Lo primero, ya lo decíamos, alejar del individuo todo lo que es potencialmente dolor. Y al cuerpo le corresponde solamente lo que es necesario para vivir. Eran unos hippies, pero hippies en serio. Y ya lo último es acerca del alma. Es decir, solamente le queda la serenidad y la inmovilidad contemplativa. Así a secas. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Esto también se puede traducir en ataraxia. La serenidad e inmovilidad contemplativa. Con esto estamos cerrando la clase que quedó incompleta del día miércoles. Ya era poquito, como pueden ver, pero importante. Esta es la postura ética de los epicureístas y ya vimos la postura ética de los estoicistas. Bien, espero que hayan quedado dudas. Por favor, pues me las hacen llegar. Seguimos en comunicación. Y bueno, pues un gusto haber compartido un poquito de filosofía con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Vamos a ver cristianismo. Va a estar muy interesante.